Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV afirma que Cristo transfigura las heridas de la historia e ilumina el corazón del hombre. Irán confirma la muerte del líder supremo Ali Jamenei durante los ataques de ayer de Estados Unidos e Israel a Teherán. Y el presidente del gobierno español asegura que nuestro país no apoya al régimen de Irán, pero que la violencia no se puede responder con más violencia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Red Mundial de Oración del Papa pide rezar en este mes de marzo por el desarme y la paz. El Santo Padre visitará esta tarde la parroquia romana del barrio periférico de Cuarticholo. La Iglesia española celebra el Día de Hispanoamérica con el lema Caminamos juntos, compartimos alegría. El presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal Española participarán en el tercer encuentro de cumplimiento normativo en Madrid. Estados Unidos apoya el derecho de Pakistán a defenderse de los ataques de los talibanes en Afganistán. Las autoridades de Ghana confirman que 55 de sus ciudadanos han muerto tras sumarse a las filas rusas durante la invasión de Ucrania. En España, el Partido Popular lleva al Congreso un plan integral contra las armas blancas para ampliar prohibiciones y controlar su venta. Castilla y León lidera la criminalidad en el año 2025, mientras que en Cataluña y Madrid es donde más caen los delitos. Y en deportes, la Fórmula 1 sigue de cerca la situación en Oriente Próximo ante la celebración en abril de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí. El Papa León XIV en la oración del Ángelus ha señalado que Cristo transfigura las heridas de la historia e ilumina el corazón del hombre. En este segundo domingo de Cuaresma, el Santo Padre ha reflexionado sobre la revelación del rostro de Dios, respuesta a la desesperación del ateísmo y a la soledad agnóstica, y anticipo de la luz pascual sobre los cuerpos que sufren violencia, dolor y miseria. Sobre todos los cuerpos flagelados por la violencia, crucificados por el dolor y abandonados en la miseria, añadía el pontífice, la transfiguración de Cristo irradia un anticipo de la luz pascual, un acontecimiento de muerte y resurrección, de tinieblas y luz nueva. Así ha comentado el Papa el Evangelio de hoy, en el que el evangelista Mateo narra el episodio de Jesús en el monte Tabor, mostrando su gloria divina a los discípulos Pedro, Santiago y Juan. Hablando desde la ventana de su estudio privado del Palacio Apostólico a los fieles presentes en la plaza de San Pedro, el obispo de Roma ha destacado el corazón del relato evangélico cuando el Espíritu Santo envuelve a Jesús con una nube luminosa, con el rostro resplandeciente como el sol y las vestiduras blancas como la luz, permitiendo a los discípulos admirar el esplendor humano de Dios. En otro momento de su alocución, el Papa León XIV ha explicado que a partir de este gesto Jesús transfigura las llagas de la historia e ilumina nuestra mente y nuestro corazón, revelando con su revelación una sorpresa de salvación. Por ello, el Santo Padre se pregunta si realmente nos sentimos fascinados por ello y si el verdadero rostro de Dios encuentra en nosotros una mirada de asombro y amor. El Papa ha concluido diciendo que todo esto lo vieron los discípulos en el resplandor de Cristo, pero para comprenderlo se necesita tiempo, silencio para escuchar la palabra y conversión para saborear la compañía del Señor. Cambiamos de asunto. Irán ha confirmado la muerte del ayatolá Ali Jamenei en el marco del ataque conjunto lanzado ayer por Israel y Estados Unidos
y ha anunciado 40 días de luto oficial en el país. Jamenei falleció en su oficina ubicada en su residencia mientras realizaba labores de trabajo, según medios iraníes. El gobierno del país persa ha afirmado que este hecho no quedará impune. También la Guardia Revolucionaria iraní ha prometido ejercer un castigo severo y decisivo para los responsables de esta muerte y ha anunciado que comenzará en breve la ofensiva más feroz, en sus palabras, contra objetivos de Israel y bases militares estadounidenses. El ayatolá Ali Jamenei accedió a la cúspide del sistema político instaurado en Irán tras la Revolución Islámica, después de reemplazar en 1989 al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, convirtiéndose en la segunda y hasta ahora última persona en ocupar este cargo. Tras la muerte de Jamenei, Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masoud Pezeshkian, y al jefe del Poder Judicial, Mohseni Ejei. Arafi parece a primera vista alejado de la cúpula iraní y su estamento de seguridad, pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical. Alireza Arafi, de 67 años, es vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos y ha sido miembro del Consejo de Guardianes, que es quien examina los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el Parlamento. Además, ejerce como presidente de los Seminarios Islámicos de Irán. En 2022 llegó a ser recibido en audiencia privada por el Papa Francisco. Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha hecho un llamamiento al cese inmediato de las acciones militares en referencia a la ofensiva lanzada ayer por Estados Unidos e Israel contra Irán. En un comunicado, el gigante asiático ha pedido que no haya una mayor escalada a la ya de por sí tensa situación. Asimismo, ha instado a la reanudación del diálogo, la negociación y los esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad en Oriente Próximo. China ha manifestado su gran preocupación por el ataque contra Irán, porque, según han manifestado sus dirigentes, se debe respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán. En este contexto, el Partido Demócrata de Estados Unidos ha vuelto a condenar, como ya hizo el año pasado, que el nuevo ataque combinado de Estados Unidos e Israel lanzado contra Irán es un acto de guerra que no ha contado con la imprescindible aprobación del Congreso. Según ha señalado el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, si no hay circunstancias de fuerza mayor, la administración Trump debe solicitar autorización, porque incluso un ataque preventivo constituye un acto de guerra. Jeffries ha aprovechado para hacer memoria y cuestionar abiertamente la eficacia del primer ataque del verano pasado contra Irán. Y sobre este asunto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que nuestro país no apoya al régimen de Irán, pero que la violencia no se puede responder con más violencia. Por ello, ha pedido encontrar por vías pacíficas una solución diplomática. En declaraciones a Televisión Española, Sánchez ha criticado el ataque unilateral a Irán y ha lamentado que desgraciadamente la violencia va a traer más violencia. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el Gobierno de España no apoya al régimen de Irán, que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes. El presidente del Gobierno ha defendido que nuestro país tiene una posición consistente que pasa por el respeto al derecho internacional, al tiempo que ha realizado un llamamiento a la desescalada y a encontrar por vías pacíficas una solución diplomática a esta crisis. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha confirmado que no hay víctimas españolas en los ataques a Irán, se ha reunido por videoconferencia con todos los embajadores en la región de Oriente Próximo para evaluar la situación sobre el terreno país a país,
revisar la situación de la colonia en cada uno de ellos y dar instrucciones en relación a la protección de los españoles. Álvarez ha podido hablar con los embajadores españoles en Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia. En la actualidad, más de 20.000 compatriotas residen en Oriente Próximo. El ministro ha subrayado que la acción de Estados Unidos e Israel no tiene cobertura legal al no estar amparada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y, por tanto, lo que pueda pasar es imprevisible. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Red Mundial de Oración del Papa publica anualmente la lista de intenciones de oración del Santo Padre para cada mes. La guía sirve como un camino de oración y reflexión a lo largo de todo un año. Mensualmente, León XIV exhorta a los fieles de todo el mundo a orar por una intención específica. La petición del pontífice suele ir acompañada de un vídeo que explica el motivo de la elección de esta intención. En el mes de marzo, el Papa ha pedido orar por el desarme y la paz para que las naciones avancen hacia un desarme efectivo, en particular el desarme nuclear, y para que los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y la diplomacia en lugar de la violencia. Y en el marco de sus visitas pastorales a diversas parroquias de Roma durante esta Cuaresma, el Papa León XIV se trasladará hoy al barrio periférico de Quarticciolo. Sobre las 4 de la tarde, el Santo Padre irá a la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo para encontrarse con las distintas realidades de la comunidad confiada a los padres deonianos. En primer lugar, según informa el Vicariato de Roma, se encontrará en el patio del oratorio con un grupo de niños, jóvenes y sus familias. Más tarde se trasladará al salón parroquial para saludar a 4 madres con hijos con problemas de drogadicción y que están en prisión. De acuerdo con el párroco, el padre Daniele Canali, una de ellas es catequista y otra voluntaria de Cáritas. Junto a ellas también habrá un grupo de personas con discapacidad, ancianos, enfermos, pobres y voluntarios que saludarán al Papa. El pontífice se reunirá después con el Consejo Pastoral en una sala de la parroquia y a las 5 de la tarde celebrará la Santa Misa en la iglesia parroquial. Finalmente se encontrará con la comunidad de sacerdotes. Con este motivo, el padre Canali ha comentado que se trata de la tercera visita que un papa realiza a este barrio vulnerable marcado por el narcotráfico. El sacerdote precisa que el 3 de marzo de 1963 vino San Juan XXIII, mientras que el 3 de marzo de 1980 estuvo San Juan Pablo II. Para el párroco de este templo, la presencia del Santo Padre supone un signo de esperanza. El padre Canali señala que esta comunidad parroquial es pequeña y ha vivido momentos muy difíciles, pero agrega que nadie se ha rendido nunca y que la comunidad siempre se ha mantenido en pie. Nos vamos ahora a Haití. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Haitiana, Monseñor Pierre-André Dumas, ha advertido que las elecciones generales previstas en el país para este año corren un serio riesgo debido al clima de violencia y caos que vive la nación. Según afirma, la situación actual no permite un voto transparente y libre, ya que amplias zonas del territorio están bajo control de pandillas que secuestran, asesinan e imponen sus propias reglas, lo que impide garantizar unas elecciones honestas, democráticas e inclusivas. El prelado describe un país convertido en tierra de nadie en muchas regiones, donde el Estado está ausente y la población vive atemorizada o desplazada. Ante este panorama, se pregunta cómo podrán votar con libertad quienes habitan en zonas dominadas por grupos criminales y cómo ejercerán su derecho en plena conciencia cuando la violencia se ha vuelto extrema. Monseñor Dumas subraya que el dolor es visible en el rostro de la población, obligada en muchos casos a abandonar sus hogares y medios de vida. A la crisis de seguridad se suma una grave emergencia humanitaria con pobreza creciente, escuelas y hospitales cerrados, así como familias separadas por los desplazamientos.
A su juicio, la violencia se ha vuelto sistémica y amenaza con destruir la esperanza de un pueblo alegre y creyente, cuya vitalidad cultural está siendo sustituida por el miedo. Por todo ello, Monseñor Dumas considera prácticamente imposible celebrar elecciones a corto plazo y añade que posponerlas sin garantías solo reforzaría la irregularidad política y las estructuras criminales. El prelado apunta que la Iglesia actúa como conciencia moral cercana al pueblo, no como actor político, y pide que las elecciones se celebren con seguridad, libertad y en un proceso verdaderamente democrático. Viajamos ahora a Nueva Zelanda. El arzobispo de Suva, Monseñor Peter Lloyd-Song, ha alertado sobre el grave problema de las drogas en las islas Fiji y ha pedido una respuesta conjunta de las confesiones religiosas del país. El prelado ha hecho este llamamiento desde la Conferencia Episcopal Neozelandesa, destacando que Fiji se encuentra en una ruta estratégica del narcotráfico entre Asia y América, lo que ha facilitado el aumento del consumo y del tráfico de drogas. El llamamiento de Monseñor Chong no se dirige solo a las iglesias cristianas, sino también a las comunidades hindú y musulmana, con el objetivo de crear un frente común que represente al 98% de la población, aunque el país cuenta con leyes muy severas contra las drogas, incluida la cadena perpetua. Las incautaciones masivas muestran que el problema sigue creciendo. Tan solo el 8% de la población de las islas Fiji es católica. Allí la Iglesia ya ha puesto en marcha iniciativas concretas como seminarios de prevención para jóvenes durante la Cuaresma. Sin embargo, el arzobispo de Suva ha subrayado que la lucha contra las drogas requiere cooperación real entre todas las religiones, comunidades y el Estado. Por ello ha instado al Gobierno a pasar del diálogo a la acción, invirtiendo urgentemente en más centros de rehabilitación y aumentando el número de consejeros en las escuelas. Finalmente, Monseñor Chong ha señalado que el problema de las drogas está ligado a la desintegración familiar y al deterioro moral. Además, ha defendido programas de prevención centrados en fortalecer las familias, apoyar a las parejas y preparar a los jóvenes para la vida adulta y el matrimonio. Noticias de la Iglesia en España. Hoy la Iglesia española celebra el Día de Hispanoamérica. El lema escogido para esta ocasión es Caminamos juntos, compartimos alegría. Con el apoyo de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, la jornada tiene el objetivo de poner en valor la presencia de la Iglesia en América. En su mensaje para este día, el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y prefecto del Dicasterio para los Obispos, Monseñor Filippo Iannone, ha subrayado que la Iglesia no existe para sí misma, sino para anunciar con alegría la belleza del Evangelio a todos los hombres y en todos los lugares. A su vez, Monseñor Iannone ha invitado a mirar a la Madre de Dios, destacando que la Virgen es predecesora en estos esfuerzos de la Iglesia. El prelado afirma que María es el primer miembro de la Iglesia y el modelo a seguir por los católicos. En este sentido, subraya que ella es, en buena medida, la Iglesia tal y como ésta debe ser. En la actualidad, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OCSA, tiene 130 sacerdotes españoles destinados en los distintos países de toda América. La mayoría de ellos proceden de Toledo, seguido por Burgos y Madrid. Como explican desde la Conferencia Episcopal Española, los sacerdotes de la OCSA tienen encargos pastorales en parroquias, colegios, seminarios y hospitales. Estas misiones se desarrollan en un total de 17 países. El principal de ellos es Perú, con 45 sacerdotes. Y Madrid acogerá el 7 de abril el tercer encuentro de cumplimiento normativo organizado por el órgano de cumplimiento normativo de la Conferencia Episcopal Española. En él participarán representantes de las diócesis y otras instituciones de la Iglesia. La apertura del evento contará con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Durante el encuentro habrá distintas conferencias de expertos en la materia. La clausura estará presidida por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán.
Información internacional. El gobierno de Estados Unidos ha expresado su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibanes en Afganistán en el marco del recrudecimiento de los combates entre ambos países, que han dejado decenas de muertos en las últimas horas. Así lo ha indicado un portavoz del Departamento de Estado norteamericano. En este sentido, ha precisado que los talibanes no han cumplido de forma sistemática con sus compromisos de cara a luchar contra el terrorismo, permitiendo que la violencia desestabilice la región. En sus palabras, los grupos terroristas utilizan Afganistán como plataforma para lanzar sus atroces ataques. La Embajada de Estados Unidos en Pakistán ha emitido una alerta de seguridad y ha instado a sus connacionales en el país asiático a extremar precauciones ante la escalada de violencia en la región, recomendando que tengan precaución al visitar instalaciones policiales, militares y centros comerciales. Por otro lado, las autoridades de Ghana han confirmado que 55 de sus ciudadanos han muerto en combates en el marco de la invasión de Ucrania, tras ser reclutados por el ejército de Rusia, de un total de 272 que se calcula que han participado desde que comenzó la guerra hace más de 4 años. Durante su visita a Ucrania, el ministro de Exteriores ghanés, Sam Okudeto, ha lamentado que estos ciudadanos se hayan visto arrastrados a este conflicto armado por parte de redes de tráfico de personas. Asimismo, el ministro ha expresado en un comunicado su más profunda gratitud con su homólogo ucraniano, Andriy Sybiga, por su hospitalidad y el progreso en el marco de las relaciones bilaterales desde que llegó a Kiev. Las autoridades ucranianas cifran en unos 1.780 a los africanos procedentes de 36 países que han participado en la guerra como parte del bando ruso. Más temas. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado de la creciente peligrosidad que deriva del olvidado conflicto en Sudán del Sur, un país en el que los civiles soportan la peor parte de una incesante escalada de violencia que, junto a las tensiones políticas y una emergencia humanitaria masiva, dificulta la consecución de una paz duradera. Antes de exigir medidas urgentes para preservar el acuerdo de paz de 2018 y evitar el retorno a una guerra civil total, el jefe de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que estamos en un punto peligroso en el que la violencia se combina con una incertidumbre cada vez más profunda sobre la trayectoria política de Sudán del Sur, mientras el acuerdo de paz se encuentra bajo una grave tensión. Cambiamos de tercio. Las autoridades francesas han confirmado la presencia de tropas en el este de la República Democrática del Congo, aunque han encuadrado esta presencia en labores de formación al ejército congoleño y la han desvinculado del conflicto en la región de Kivu, escenario de un choque armado con el grupo rebelde Movimiento 23 de marzo. Fuentes del Estado Mayor del Ejército de Francia han indicado que el despliegue del que no ha trascendido su tamaño se realiza en el marco de una asociación militar operativa entre Francia y la República Democrática del Congo, en la que las Fuerzas Armadas galas aportan su experiencia en combate en la selva a las Fuerzas Armadas del país africano. Medios congoleños habían informado hace días de que soldados franceses fueron vistos en Kisangani, una de las principales ciudades en la zona nororiental de la República Democrática del Congo. Terminamos la crónica internacional. Un tribunal de Túnez ha condenado a 24 años de cárcel al ex primer ministro Ali Larayet, acusado de estar implicado en una red para enviar a yihadistas al extranjero, después de un proceso de apelación en el que ha visto su sentencia reducida en 10 años. La Corte ha dictado además penas de 22 años de cárcel contra un antiguo responsable de la Brigada de Protección Aérea y 3 años de prisión contra el antiguo portavoz de la organización terrorista Ansar al-Sharia. Asimismo, han sido condenadas otras 3 personas, quienes junto con el resto de sentenciados estarán bajo vigilancia administrativa durante 5 años una vez que salgan de prisión.
Las penas son menores que las anunciadas en primera instancia en mayo de 2025, cuando los imputados recibieron sentencias de entre 18 y 36 años entre rejas. Información nacional. El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a diseñar urgentemente un plan integral de actuación frente al incremento del uso de armas blancas que incluya revisar e incrementar los tipos prohibidos, actualizar la normativa sobre su compra o acceso y modificar el Código Penal para aumentar las penas vinculadas a su utilización. La iniciativa plantea, en primer lugar, diseñar un plan que frene la tendencia al alza del uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia. Asimismo, propone revisar e incrementar los tipos de armas blancas prohibidas recogidas en el artículo 4.1.f del Reglamento de Armas aprobado en el año 1993. El texto también solicita actualizar y mejorar la normativa aplicable a la compra o acceso a armas blancas, endureciendo requisitos y controles frente a distribuidores irregulares. Más temas. El Partido Popular hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el objetivo de garantizar que puedan actuar de oficio frente a actos de enaltecimiento o justificación del terrorismo, homenajes a terroristas condenados y conductas de violencia callejera con finalidad terrorista. En concreto, el Pleno del próximo miércoles aprobará comenzar a tramitar esta proposición de ley gracias a la mayoría del Partido Popular en la Cámara Alta y se remitirá al Congreso de los Diputados para iniciar su recorrido parlamentario. Según la propuesta de los populares, se añade un nuevo apartado 17 al artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer de forma expresa la obligación de la Fiscalía de intervenir sin necesidad de denuncia previa. Les contamos también que Castilla y León, con un 5,8%, es la comunidad autónoma que lidera el aumento de la criminalidad en 2025, seguida de cerca por Baleares con un 5,6% y Asturias con un 5,4%. Solo hay 5 regiones en las que bajan los delitos con respecto al año pasado, siendo Cataluña con un menos 2,9% y la Comunidad de Madrid con un menos 1,7%, las que anotan las bajadas más significativas. El resto de comunidades autónomas donde bajan los delitos en 2025 son Melilla, Murcia y Navarra, según los datos del Ministerio del Interior del Balance y de Criminalidad. En el lado negativo, las otras comunidades con peores cifras en comparación con 2024 son Extremadura con un 4,9% y Castilla-La Mancha con un 4,7%. En 2024 fueron Aragón, Canarias, las Islas Baleares y Cantabria las comunidades con mayor subida, mientras que la Comunidad de Madrid fue la región con mayor descenso de los delitos, que en el conjunto de España descendieron un 0,3%. En el ámbito económico, el Euribor, que se utiliza como índice de referencia para calcular el interés de muchas hipotecas y otros préstamos a tipo variable, cerró el mes de febrero en el 2,221%, por debajo del 2,245 que marcó en enero, y encadena 2 meses consecutivos a la baja según datos del Banco de España. Entre un mes y otro, el descenso fue de 2,4 puntos básicos, mostrando una estabilidad en la evolución del índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España. Frente a febrero de 2025, es de 18,6 puntos básicos. Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más Euribor, y deba revisar su tipo de interés con el nivel de febrero, registrará un descenso en su cuota de 15,37 euros al mes en caso de revisión anual. Esto equivale a unos 184,4 euros al año.
Y ya por último, los domingos de Alauda Ruiz de Azúa obtuvo ayer el premio Mejor Película, Dirección y Guión Original en la 40ª edición de los premios Goya, que se celebró en Barcelona. Sin embargo, Sirat, de Oliver Laxe, se llevó hasta 6 galardones. Los domingos partía con 13 nominaciones y Sirat con 11. Laxe y su equipo recogieron el Goya a Mejor Montaje, Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Sonido. Por su parte, José Ramón Soroiz logró el primer premio a Mejor Actor Protagonista por la película Maspalomas, cinta que partía con 9 nominaciones. Otra triunfadora de la gala fue Sorda, de Eva Libertad, que recogió el Goya a Mejor Dirección Nobel. Y La Cena, de Manuel Gómez Pereira, consiguió el premio a Mejor Guión Adaptado y Mejor Diseño de Vestuario. Información deportiva. La Fórmula 1 ha asegurado que está siguiendo de cerca la situación en Oriente Próximo antes de celebrar los grandes premios en Bahrein y Arabia Saudí, que acogerán la 4ª y 5ª citas del Mundial los días 12 y 19 de abril. El verano pasado, el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, admitió que el Gran Circo contaba con un plan de contingencia para las 2 últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi, aunque finalmente ambas se celebraron según lo previsto. Por otro lado, el 62º Campeonato de España de Atletismo en pista corta ha brillado este sábado en Valencia, con los títulos de Eusebio Cáceres en longitud, Paul Ferrer en heptatlón, Belén Toimil en lanzamiento de peso, Una Stansev en salto de altura, Markel Fernández y Blanca Hervás en 400 metros y Guillem Crespi y Jael Bestué en 60 metros. El certamen se celebra hasta hoy en el Palacio Velódromo Luis Puig de la ciudad del Túria. Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá chubascos acompañados de tormentas en varios puntos, sobre todo en el sur y el este de la península, y aún quedará algo de calima en Canarias. El viento seguirá soplando con fuerza, mientras que la mar estará alterada en Canarias y en la costa gallega y cantábrica, con olas de entre 2 y 4 metros. Las temperaturas mínimas suben y las máximas restan unos grados. Y mañana lunes amaneceremos con nieblas matutinas en puntos del sur de Extremadura, el centro y el norte de la península, el Mediterráneo y en Baleares. Habrá nubosidad abundante y entrarán precipitaciones en Galicia a partir de mediodía. También se esperan lluvias acompañadas de tormentas en el oeste y sur de la península que pueden llegar al centro, la Comunidad Valenciana y los 2 archipiélagos. El viento soplará flojo durante la primera mitad del día e irá aumentando su intensidad y las temperaturas serán bastante parecidas a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Solano de Juan y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.